Mi nombre es Floralba Zambrano Castro y voy a presentar 5 preguntas tipo ICFES de gases. En la tabla se indica la presión de vapor de 3 soluciones de tetracloruro de carbono y benceno de diferentes fracciones molares a 50 grados centígrados. La gráfica que representa la variación de la fracción molar del tetracloruro de carbono y el benceno y la presión de vapor de las soluciones es. La gráfica que representa la variación de la fracción molar del tetracloruro de carbono y el benceno y la presión de vapor de las soluciones es. A. La opción A no es correcta porque cuando la presión aumenta, la fracción molar aumenta y no disminuye. La opción B es correcta porque cuando la presión aumenta, la fracción molar también aumenta. La opción C no es correcta porque la gráfica no representa correctamente la variación de la presión y la fracción molar. La opción D no es correcta porque el orden en el que la gráfica representa la variación de la presión y fracción molar no corresponde a la información de la tabla. Segunda pregunta. A un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión atmosférica constante como se observa en la figura 1. Posteriormente se aumenta la temperatura sin afectar su presión y se observa un cambio como se muestra en la figura 2. Con base en la información anterior puede concluirse que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es A. Inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. No es correcta porque inversamente proporcional significa que deben ser opuestos, o sea que al aumentar la temperatura el volumen disminuye. La opción B. Inversamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. No es correcta porque no solo el volumen aumenta, sino que aumenta la temperatura y no sería inversamente proporcional. La opción C, directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Es correcta porque según la información, la temperatura aumenta y según la figura 2, el volumen del gas también aumenta. La opción D, directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. No es correcta porque si el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura sería inversamente proporcional. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar el punto de ebullición de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es. La opción A es correcta porque no varía ni la masa ni la cantidad de materia en el mismo líquido. La opción B no es correcta porque la masa no varía y además no aumenta porque el volumen del punto de ebullición es una propiedad intensiva. La opción C no es correcta porque el punto de ebullición es intensivo y además la masa no varía. La opción D no es correcta porque el punto de ebullición debe estar constante y la masa no debe variar. Pregunta 4. El gas natural puede extraerse del yacimiento mediante la perforación e instalación de una tubería. Es correcto afirmar que durante este proceso la instalación de la tubería permite A. La salida del gas a la superficie debido al aumento de su presión. No es correcta porque el gas, al ser extraído de la superficie, su presión disminuye. La opción B. La extracción del gas como el líquido debido a la licuefacción del mismo. No, porque al extraer el gas no cambia de estado líquido a gaseoso. La opción C, la liberación del gas a la superficie con la disminución de su presión. Sí, porque cuando el gas estaba debajo de la tierra tenía más presión y al liberar el gas a la superficie la presión disminuyó. La opción D, la salida del gas a la superficie sin alterar su presión natural inicial. No, porque cuando el gas sale a la superficie sale y se altera ya que su presión disminuye. En la siguiente gráfica se ilustra el cambio en la presión en función de la temperatura. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia se encuentra en el punto 1 a temperatura T1 y a presión P1 y se somete a un proceso a volumen constante que la ubica en el punto 2 a temperatura T2 y presión P2, es correcto afirmar que en el proceso A. La temperatura se mantuvo constante, no porque a medida que aumenta la presión aumenta la temperatura. B. Aumenta la temperatura, sí, porque según la ley de Gay-Lussac, si se mantiene constante el volumen, se aumenta la temperatura porque también aumenta la presión proporcionalmente. C.
C. La presión se mantuvo constante, no, porque cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta. D. Disminuyó la presión, no, porque la presión aumenta proporcionalmente aumentando la temperatura.